A continuación mostraremos la configuración de un oscilador Colpitts. Este por lo general trabaja a frecuencias mayores a 1 MHz, aunque su uso más común es para bandas de alta frecuencia que van de los 30 a los 300 MHz, aunque se puede utilizar para frecuencias más bajas. Pero es más común para frecuencias bajas utilizar un oscilador Hartley. Tenemos aquí la configuración de emisor común. Vemos que los capacitores están dispuestos como divisor de tensión. Este sería nuestro circuito equivalente. Si hacemos un análisis en AC, vemos que la fuente de voltaje quedaría como una fuente, bueno, como si esa resistencia estuviera puesta a tierra. Tendríamos un voltaje de entrada en la base, que es el que tenemos aquí. Vale la pena decir que esta conexión es lo que genera la retroalimentación del lazo del circuito. También el colector y la base generarían una fuente de corriente que podemos verlo con una pequeña ganancia de corriente por el voltaje que se genera en la entrada. Y ya, pues esta resistencia quedaría en paralelo con este capacitor y quedaría conectado a lo que sería el inductor y el capacitor 2, que estos van conectados a la base. Y haciendo un análisis de nodos en este punto, nos quedaría esta ecuación. Como sabemos, la inductancia en un capacitor es 1 sobre SC, por lo que si tenemos el voltaje entre la inductancia, pues SC vendría por ley del sándwich, quedaría arriba el término. Luego también tenemos que la corriente que fluye a través del capacitor 2 sería SC2 por el voltaje de entrada, pero también tenemos que esto es igual al voltaje de salida menos el voltaje de entrada entre la inductancia que existe en el inductor, en este caso es SL. Luego despejando B0 y sustituyendo en la ecuación 1 nos quedaría esta ecuación de aquí. Luego, como vemos, aparece BT en todos los términos, por lo que lo podemos no utilizar, podemos dividir todo entre BT. Y ya reacomodando los términos nos quedaría esta ecuación de acá abajo. Luego ya sustituyendo lo que sería S por JW o J omega, nos quedaría esta ecuación de aquí. Luego vemos que nos queda un término imaginario y un término real. Entonces, para que esté oscilando necesitamos que ambos términos sean ceros. Entonces, primero para encontrar la frecuencia a la que está oscilando, despejamos omega de la ecuación de aquí. Como observaríamos, si esto lo igualamos a 0, este término de aquí pasaría del otro lado con signo positivo. Luego esta omega neutralizaría el omega cúbica y quedaría con omega cuadrada, por lo que aparece este término de raíz aquí. Y una vez teniendo omega, podemos igualar esto a 0 en la parte real y sustituimos omega. Como está el cuadrado, se eliminaría esta raíz. C1 más C2 pasaría arriba. La L del inductor se quedaría con esta otra L. C2 con esta C2. C1 entre C1 me quedaría 1 positivo. Entonces 1 entre R menos 1 entre R se neutralizan. Luego C2 entre C1 me queda el término C2 entre C1 negativo. Si lo paso al otro lado de la ecuación me queda positivo. Y esto es igual a Gm por R. Ya estos serían nuestros términos. Bueno, esto sería nuestra ganancia del circuito. Y esta es nuestra frecuencia. Aquí podemos observar el oscilador Colpitts en multisim. Como vemos, para obtener el valor de la frecuencia, tenemos estas ecuaciones. Si queremos, por ejemplo, una frecuencia de 25 kHz, lo único que hacemos es multiplicarlo por 2 pi para tener omega. Lo más fácil es proponer L, o sea, la inductancia. En este caso propusimos una inductancia de 55 microhenrios. Ya teniendo este valor, para que esto sea más estable, seleccionamos los capacitores iguales.
por lo que aquí nada más lo despejamos el valor del capacitor y ya tendríamos todos los valores. Entonces una vez que empezamos a simular en Multisim, podemos observar que nos da una señal de salida senoidal. Y como vemos, nuestra salida es de 25 kHz, que es lo que buscábamos. Bueno, ahora vamos a ver la configuración colector común. Es otra posible configuración de este oscilador. Y bueno, en este caso, la inductancia está conectada en la base del transistor. C2 está conectado entre la base y el emisor. Y C1 está conectado entre R1 y el emisor. Aquí nuestras resistencias R1 y R2 son las que regulan la ganancia de tensión de nuestro circuito. Bueno, entre menor sea R2, menor es el nivel de las oscilaciones. Aquí tenemos R2 igual a 1 kilo ohm y R1 igual a 10 kilo ohms. La fórmula para obtener nuestra frecuencia de corte es la misma que hemos estado viendo en las otras configuraciones. Y bueno, en esta ocasión nosotros utilizamos una frecuencia de 60 kHz. Haciendo C1 igual a C2, nos queda la siguiente ecuación, donde nosotros sabemos que tenemos que proponer L. Bueno, aquí se propuso L igual a 47 micros. Y con ese valor, nuestros capacitores van a ser igual a 300 nano. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría la señal de salida. Y a continuación veremos en el simulador si nos dio parecida esta señal. Bueno, y aquí tenemos ya nuestra simulación con los valores propuestos en nuestros capacitores. Y efectivamente nos da una frecuencia de 600 kHz. Vamos a ver nuestra salida, nuestra señal de salida. Si vemos, es muy parecida a la que mostramos en la imagen teórica. Yo les voy a explicar el oscilador Colpitts con transistor BJT y en su configuración base común. Para empezar tenemos el equivalente de corriente directa a este circuito, a partir del cual se obtendrán los valores de voltaje de base, de resistencia de base, y a partir de estos valores podremos desarrollar la ecuación de malla que va de base a emisor, para poder obtener el valor que nos va a llevar a la corriente de base. Una vez obtenido este valor de corriente de base, podremos obtener gracias al factor de amplificación de corriente del transistor la corriente de emisor y a su vez gracias a su similitud la corriente de colector. Con estos valores ya obtenidos pasaremos a trabajar con el análisis de la malla que va de colector a emisor, el cual nos va a dar, válgase la redundancia, el voltaje colector emisor. Una vez teniendo todos estos valores procederemos para finalizar el análisis de corriente directa a la obtención de la resistencia de entrada o RP. Para el análisis de corriente alterna nos serviremos de dos cosas: el modelo de corriente alterna del circuito, además del equivalente en parámetro de dos puertos del transistor BJT. Empezando
con el análisis del nodo de colector, el cual nos va a mostrar tres corrientes que están actuando en ese punto. La corriente causada por la fuente de corriente del transistor y las corrientes I3 e I2 que están entrando al mismo nodo. Seguido a esto, haremos el análisis de la corriente del nodo de emisor, disculpen, donde estarán interactuando simplemente corrientes I1 e I2. Y a partir de esta ecuación podremos obtener el valor del voltaje de salida, es decir, el voltaje que tendrá la bobina. Ya teniendo el valor del voltaje de la bobina, este se puede sustituir en la ecuación, ecuación inicial, es decir, la que analizaba el nodo de colector, para poder llegar a la ecuación de expresión de frecuencia de este sistema, la cual se va a dividir en sus partes reales e imaginarias para darnos las condiciones en las que va a poder oscilar. En este caso llegaremos al valor omega, que es igual a raíz de C1 más C2 sobre LS1 C2. Y en la parte real llegaremos a la condición de que el factor de amplificación debe ser mayor al cociente del capacitor 1 sobre el capacitor 2. Ahora, basándonos en la condición de la parte imaginaria, es decir, la obtención del valor omega, la frecuencia donde se va a oscilar, podemos obtener no la frecuencia angular, sino la frecuencia lineal, simplemente dividiendo entre 2pi el valor que ya teníamos. Ahora, para la parte de la simulación del oscilador Colpitts con transistor BJT en su configuración base común, tenemos el circuito antes planteado, y con la fórmula obtenida en el análisis de corriente alterna podremos obtener su frecuencia, es decir, la expresión C1 más C2 sobre LC1 C2 y todo esto sobre raíz de 2pi. Sustituyendo estos valores de nuestro circuito en la fórmula, se puede obtener que hay una frecuencia de 10 kHz, lo cual se puede apreciar en el osciloscopio, y además tenemos una amplitud pico-pico de 710 mV.